enorme placer recibir el día de hoy a la maestra Cristina María Lozano Duarte, coordinadora de la licenciatura en docencia con especialidad en clásico de la queridísima y admirada Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Hablar de la Escuela de Música y Danza de Monterrey es hablar de tradición en danza en México, en nuestro país, y hablar de sus docentes, y en especial de la maestra Cristina Lozano, es de hablar de historia de la superior, pero sobre todo de amor por la danza, de humanidad en la danza y de portar con toda la distinción que lo merece la danza. Cristina, en verdad es un honor recibirte hoy. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un honor, al contrario, para mí estar aquí y gracias por tan bella presentación. No, no mereces menos. La realidad es que he tenido la oportunidad de estar en muchas ocasiones en la escuela superior desde niña, y hoy el corazón desde siempre comprometido con la escuela y en un agradecimiento muy grande a todas las personas que nos aportaron como docentes. Todos los días es levantarse temprano, todos los días es dedicar, pero no es una hora, ni dos, ni tres, ni cuatro. Es la vida. Cristi, ¿qué es la danza para ti en esencia? Pues tú así lo acabas de mencionar. La danza se ha vuelto mi modo de vida, la danza se ha vuelto el día a día, la danza se ha vuelto el desayuno, la comida y la cena. La danza se ha vuelto algo indispensable y necesario en mis días. Yo te puedo decir y asegurar que no hay un solo día que yo no viva sin danza. A través de un video, no falta, puede uno decir, hoy no quiero saber de danza, enciende uno el televisor y aparece. Hay noticias, hay mucho movimiento en la actualidad dancístico, se entera uno de un alumno o de un compañero que está haciendo danza en sí, ¿no? Y en mi caso particular, todo lo traduces en danza, o sea, puedes enfrentar una determinada situación que estás viviendo y dices, bueno, ¿cómo lo resolvería si estoy bailando, no? Y bueno, pues ha salido bien, lo he tratado de resolver de esa manera y la realidad, eso es danza para mí, toda mi vida se mueve alrededor de esto. Tengo la fortuna de coincidir contigo en cuanto a danza refiere y como persona y como ser humano. Y dentro de esto, el programa se llama La Danza de la Vida, en este caso con una servidora. Si una vida en la danza o la danza de la vida. En este caso hace honor, tal cual tu caso y tal cual ahora tú lo dices. ¿La danza te elige a ti o tú eliges la danza, Cristi? Es una excelente pregunta y también muchas veces yo me lo he cuestionado y creo que yo fui elegida por la danza. O sea, yo no encuentro una respuesta, o sea, a mí no me llevaron como tal, mi mamá no me llevó como tal porque ella tenía un sueño de que yo aprendiera danza. Yo me cuestiono porque digamos que en mi parte de herencia, llámese de mis padres o tíos o alguien, no hay nadie que se dedique a esto en la parte por lo menos de la familia que yo conozco, que yo tengo contacto. Entonces un día, acompañando a una de mis hermanas, que ella tenía un deseo por danza, en realidad bailaba folclore, pero le gustaba el ballet, me dice, vamos a ir a una escuela que van a abrir precisamente el año de 1977, un 19 de septiembre, ¿no? Entonces me dice, vamos a la escuela porque quiero pedir informes porque yo quiero entrar. Ella hizo plática con su maestra y su maestra le dice, bueno, ¿y por qué tu hermana no? Y así empezó todo, ¿por qué tu hermana no? Y entonces ese fue mi primer acercamiento con la danza. Yo iba de cero, o sea, no sabía a qué iba, no sabía si eran clases de gimnasia o eran clases de ballet, no sabía a qué iba. Y pues de una manera u otra nos fuimos enrolando, primero íbamos 2 veces a la semana, posteriormente 3, se fue desarrollando este proceso de la carrera y pues aquí estoy. Después de algunos años sigo perteneciendo con gran orgullo a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y formando parte de la gran familia que somos. La escuela, cuando uno llega a la escuela, además de que es bellísimo, el edificio es bellísimo, ha ido cambiando también con el paso del tiempo. Yo me acuerdo que en mi época era internado, la sala Chopin no es lo que ahora es, en fin, ha ido como todo evolucionando. Y Cristina
caminando sus pasillos y teniendo la experiencia en la experiencia, porque no es lo mismo querer innovar o querer hacer o querer mover que ya haber cruzado el camino. O sea, el camino lo has hecho como ejecutante porque tienes la licenciatura como ejecutante y ahora estás en licenciatura en danza como docente. Entonces, el camino desde un inicio, porque el 19 de septiembre cumple 43 años la superior. Estás hablando de que tú te inicias con la superior, es tu casa, tienen una intimidad de la experiencia, porque a lo mejor hay otras generaciones que han llegado, pero tú llegaste cuando la semilla comenzó. Entonces, tener la oportunidad de entrevistar a una persona que conoce la carretera y que la carretera puede ser mejor o puede mejorar o puede tener avance, pero sabe desde los cimientos, es para todos los docentes y para todas las personas interesadas en danza que escuchen este programa seguramente muy interesante. Cristina, la danza tiene, sobre todo la danza clásica, un ejecutante de danza requiere de infinidad de cosas, desde el físico, la cabeza de un tamaño, la complexión, la cuestión neuronal, o sea, son tantos factores, la familia, porque uno puede muy bien querer algo, pero si la familia no te apoya, o sea, son una serie de elementos más los maestros correctos, más el lugar correcto. Pero en la experiencia específica de Cristina como ejecutante, ¿qué fue lo más difícil en la danza para ti como ejecutante? Mira, yo creo que te enfrentas a muchas cosas, empezando a enfrentar que hay quien puede tener mayores posibilidades que tú o tú descubrir tus propias habilidades. Pero yo creo que la parte más difícil, porque aparte no se enseña, al revés, viene de adentro hacia afuera, es toda esta parte donde uno tiene que entregar el alma, entregar el sentimiento y eso es lo que la técnica hace que se convierta en danza. No el solo hecho de ejecutar técnica, creo que ejecutores de técnica puede haber una gran cantidad en el mundo, ¿sí? Sin embargo, personas que en verdad se suben al escenario y dejan el alma ahí a través de un personaje, a través de una interpretación, eso es lo que en realidad el público es lo que valora, lo que ve. El público no está viendo si la quinta está más cerrada o está más abierta, si tiene más andeor o no tiene más andeor. Sí le puede impresionar, sí te puede impresionar como público. El público va a que se te erice la piel. El público va a que en realidad tú le generes un estado de ánimo de quererse desprender del asiento y estar contigo en el escenario. Creo que esa es la parte más difícil. Creo que esa es la parte más difícil y más sensible en la que a mí en algún momento me tocó ver a Faruk Russimatov en el escenario, en las giras estas que traían Ars Tempo, y me tocó ver a Faruk Russimatov en el rol de Giselle, en el ballet de Giselle. Todo lo que me atrapó, que es un extraordinario bailarín, fue cómo iba caminando y dejaba caer las flores. Yo decía, es que cada flor cae perfecto con el paso perfecto. Y era una cosa hasta cierto punto tan simple, ¿no? Pero como fue solo caminar, en mi caso como espectadora me atrapó. Entonces, qué maravilla que tú lo digas y que nos lo compartas de esta manera. Ahora, interpretas Juanita, interpretas Cisne Blanco, interpretas roles en danza clásica que, bueno, todo mundo quiere interpretar. Interpretar un Cisne Blanco, estamos hablando de palabras mayores, que a veces luego se hace muy fácil interpretar cosas, pero requiere mucho trabajo. ¿Qué te mueve de la ejecución a la docencia? Mira, también fue circunstancial. Digamos que fue un momento de vida en el que pues, obviamente nosotros como primera generación egresamos en el año de 1987 y como tú bien sabes, en aquel entonces la única compañía de ballet existente en el país, pues la Compañía Nacional de Danza, y pues obviamente en ese momento con toda esta idea familiar o el movimiento familiar no es lo que hay ahorita, la movilidad que tienen los hijos, la facilidad que tienen para cambiar de residencia y todo. Obviamente yo no me pude mover a la Ciudad de México, mis papás no me apoyaron en ese contexto porque, pues bueno, eran tiempos difíciles, era una ciudad enorme. Es Ciudad de México, sí. Exacto, había que hablar de palabras mayores, ¿no? Entonces, en ese momento trabajamos con la maestra Angélica Klen en un proceso de
de creación de lo que viene haciendo ahora el Ballet de Monterrey. Estuvimos al lado de ella, fuimos a unas entrevistas, sin embargo, pues no es un proyecto que se va a hacer o se va a realizar en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces yo sí me cuestionaba en la danza, ¿qué sigue para mí? Entonces en ese momento se me ofrece ahí mismo en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, en mi casa, formar parte de la planta docente, no trabajando con los grupos de especialidad, sino dando clases de repertorio, que pues lo había hecho recientemente. Yo era muy joven, apenas me pudieron contratar porque acababa de cumplir los 18 años, porque si no, no me hubieran ni siquiera podido contratar. Y daba clases de técnica, pero para el área de danza folclórica. De un día para otro hubo un movimiento fuertísimo en la escuela, muy fuerte. La persona que estaba en la secretaría académica sale, la persona que estaba en la coordinación se mueve a la secretaría académica y queda un grupo vacante. Hay un grupo básico que va a nivel medio, a sexto año de ballet, y no hay maestra para darle clase. Entonces, pues así como me citan a la oficina, me dicen, ¿cómo ves? ¿Lo aceptas? Pues sí, pues adelante, aquí está, el grupo es tuyo, empiezas hoy a las 3 de la tarde. Así tal cual. Así empezó mi carrera como docente. Con un cierto nivel de inconsciencia, ¿no? Sí, pero qué maravilla. Fíjate, estamos hoy conversando con alguien que tuvo que ver con los cimientos del Ballet de Monterrey, en conjunto con la maestra Klen y con otro grupo de personas, pero gente mexicana que tiene la visión, porque hoy Ballet de Monterrey es Ballet de Monterrey, pero en su momento seguramente hubo que tocar puertas, hubo que ir desde abajo, hubo que escribir una idea, y al final del día hoy tenemos la bendición de poder aplaudir en un teatro lo que fue la genialidad de idea de otros, ¿no? Y eso el país lo agradece, pero tener el alcance que hoy tienen para ser vistos, para tener galas de ballet, para tener todo esto que ahora amarra, definitivamente una gran visión, lo cual es un honor para mí nuevamente coincidir contigo con esta información que nos otorgas de primera mano. Y bueno, obviamente como docente eres coordinadora de la licenciatura en docencia con especialidad en clásico, o sea, público, coordinadora del futuro de la danza en México, porque al final del día los grandes bailarines son grandes bailarines porque hubo a su lado gente que los formó. Yo puedo decir que tu energía me tocó en su momento, tan me tocó que hoy estoy aquí. Y esa energía se agradece, porque quizá uno pasa por la vida y va teniendo como muchos maestros, pero siempre hay uno que te hace girar de tal manera que cuando ves estás más que instalado, no solo por decisión, sino por una entrega. Entonces, dentro de esta docencia, dentro de esta carrera, hay varias licenciaturas en la escuela superior. Está la de danza folclórica, está la de música, está la de danza contemporánea, está la licenciatura de clásico y está la licenciatura de como docente. ¿Cuál es el proceso de admisión? ¿Qué es lo que hay que hacer si alguien estuviera interesado? Es una oportunidad enorme el poder acercarse a una institución que forma de manera pues puntual. Hay muchos métodos, hay muchos sistemas que son de certificación, pero aquí es una licenciatura, o sea, es una cuestión formal. ¿Qué se requiere para acercarse? ¿Qué materias? Son 3 preguntas en una. ¿Qué materias se cursan? ¿Y cómo podría ser un bosquejo de un examen final? Bueno, va la primera. Primero, ¿qué necesitas para acercarte? Pues obviamente lo primero que necesitas para acercarte es tener una vocación docente. Muchos confunden la carrera de docencia porque no empezaron o no tuvieron la oportunidad de acercarse a una carrera de ejecución a una edad temprana y quieren venir a esta carrera como una última oportunidad para cristalizar ese momento de convertirse en bailarines, ¿sí? Pero, o desilusión, eso no va a pasar. No vas a ser bailarina. No vas a ser bailarín. De hecho, pocas veces se suben al escenario porque lo que van a hacer mucho es impartir clases y dar clases, ¿sí? Entonces, tú te acercas, sí, es necesario tener conocimientos, digamos, avanzados, a un nivel intermedio de conocimientos de danza clásica para poder llevar en 4 años de una manera eficiente el que puedas
conocer toda la gran gama que son en realidad 8 años de enseñanza, ¿sí? Pero lo principal es tener esa vocación docente. Es difícil coincidir, sin embargo sí encuentras, obviamente, muchos candidatos. Tenemos hasta la fecha cerca de 110 aproximadamente egresados. Todos, si no es que por lo menos un 95% de ellos enseñando mal. Ese es un gran honor. O sea, que en realidad sí estén ejerciendo su carrera como docentes. Entonces, porque sí es difícil la conjugación de ambas cosas, pero no imposible. Entonces, prácticamente hay que detectar. Muchos detectan esa vocación docente porque los invitan en las escuelas particulares a ser asistentes de clase o les sueltan algunos primeros grupos de iniciación, y ahí es como ellos van diciendo, ok, esta también puede ser otra alternativa de vida dentro de la danza. ¿Sí? No necesariamente estar parado en el escenario. Yo siempre digo, el alumno que se para en el escenario gracias a ti, se lleva un poco de ti al escenario. O sea, qué magnífico que no solo tú estés en el escenario, a veces estás 20 veces en el escenario a través de 20 alumnos que lograste que se subieran al escenario. Las materias que ellos tienen que cursar, bueno, se dividen en varias partes. La principal son lo que son las materias de especialidad. Las materias de especialidad tienen que ver con todo lo que tiene que ver prácticamente la técnica, el desarrollo de la técnica de la danza clásica y la metodología, cómo emplearla, cómo enseñarla, cómo mostrarla, ¿sí? También hay vinculadas a estas asignaturas están materias tan importantes como el repertorio tradicional. También llevan las bases de lo que viene siendo el dúo clásico. Se anexan materias como historia de la danza, historia del arte. No podemos dejar la danza folclórica de fuera. Un maestro de danza viviendo en México tiene que conocer propiamente sus raíces, ¿sí? Y de ahí nos desprendemos otra parte que vienen siendo las materias que complementan la formación docente. Por ejemplo, una psicología del aprendizaje, teoría pedagógica, didáctica general, anatomía, kinesiología, nutrición. Complementan en todos sentidos. No te vuelven un especialista, pero sí te dan una idea de cómo abordar cualquiera de los temas que tienes que desarrollar, ¿no? Y hay otra serie de asignaturas que ya van poniendo al alumno un poco más cercano a la realidad actual, y que tiene que ver un poco con llevar asignaturas de materias como danza contemporánea y como taller coreográfico. No podemos hacer al alumno un especialista en cada una de las ramas. La única especialidad es ser maestro de danza clásica. Y esa es la columna vertebral de la carrera. Lo demás es una pequeña probadita, y si tú ya te das cuenta que tienes un don especial dentro de ser maestro de danza clásica para ser coreógrafo, pues puedes emprender una carrera con una alternativa coreográfica. Lo mismo que nos ha llegado gente que ya trae otra carrera en psicología y que pueden también enfrentar esta parte emocional, artística de los estudiantes, ¿no? Y así es como se ha ido complementando la carrera. Ese es el manejo de la carrera. ¿Cómo llegan al final? ¿Cómo llegan a un examen final de la carrera? Bueno, si bien tienen que terminar y culminar todos sus créditos o todas sus asignaturas, obviamente con calificaciones aprobatorias, la escuela sí requiere de la presentación de un examen profesional como tal. Hay diferentes modalidades. Digamos que la más concurrida o a la que más recurren nuestros egresados es a la modalidad de la presentación de una clase. Entonces ellos se les asigna un grupo, se les asigna un nivel, y ellos tienen que preparar toda la estructura de su clase fundamentada en ese grupo, fundamentada en el nivel que se les asignó, y ellos tienen que impartir la clase con sus dinámicas, con sus estrategias de enseñanza, con sus propuestas, digamos, de combinaciones para realizar los trazos que deben de acuerdo a cada uno del nivel, dependiendo del nivel que se le asigna, ¿no? Esa sería la culminación. Hasta ahorita es la modalidad más a la que más se recurre. Sin embargo, hay otras modalidades, Mali. También pueden hacer una tesina. Ha habido gente que ha hecho tesinas maravillosas. Ha habido una chica que
que hizo una tesina hablando sobre la danza como terapia para niños que están en proceso de tratamiento de quimioterapia y la verdad, muy profunda la tesina, con unos alcances divinos, bellísimos. La probó ella, la probó en un grupo con niños, nos mostró videos, nos mostró evidencias y es maravilloso, maravilloso. Ha habido tesinas así de enriquecedoras y esas son, digamos, las modalidades que más se han empleado. Estamos hablando de que un docente, su material de trabajo es un ser humano. Gran responsabilidad porque no es construir un edificio, es construir un bailarín en donde hay articulaciones, donde hay músculos, donde hay huesos, donde hay además una sensibilidad, cada personalidad, ¿no? Entonces, qué fino se tiene que ser y qué ético y consciente se tiene que ser para realizar un trabajo. Hoy por hoy existen muchísimas certificaciones, desde las de 24 horas, 8 horas, una semana, 2 semanas. ¿Cuál es tu opinión respecto de este tipo de certificaciones? A lo mejor deberían ser encausadas solamente para grados iniciales, a lo mejor deberían ser sí para un largo plazo. ¿Cómo introducir esas certificaciones? ¿En qué, digamos, etapa de desarrollo podría aplicarse de manera responsable? Porque claro que yo puedo decir, bueno, pues me certifiqué en 24 horas y pues doy Advanced 2, ¿no? Por decir. Sí, pero a lo mejor que ahí los cánones de la responsabilidad y de la ética no están en su esplendor. Definitivo. Yo creo que una certificación es una certificación. O sea, hay certificaciones en manejos de máquinas, hay certificaciones en otro tipo de situaciones. Hay una certificación en un manejo de un método técnico, más eso no te convierte en docente. Creo que esa es la diferencia. O sea, tú puedes estar certificado y puede ser, y lo respeto y lo valoro, y puede haber certificaciones, si ellos consideran que en 8 horas tú puedes tener una certificación de un material, adelante. Lo que sí creo es que eso no te convierte en docente, te convierte en una persona que puedes tener un conocimiento de un determinado material. Pero convertirse en docente es más allá, va mucho más allá de eso. Y tú tocaste una palabra muy importante que se llama ética. Creo que la ética en nuestro país en general es algo que en realidad a veces no es fácil de encontrar. No es fácil de encontrar nada. Lo digo con tristeza, pero en realidad no es fácil de encontrar y tú bien lo dices, estás trabajando con seres humanos, no estás moviendo una máquina que le subes una palanca, la bajas, se descompuso, reemplazas la pieza y se acabó. Aquí no hay piezas reemplazables. Esa parte de poder tocar el alma de tus alumnos, en realidad tienes que tener esa vocación docente bien clara, bien plantada, tu ética bastante clara, porque ahorita estamos precisamente enfrentándonos a jóvenes y a niños que tienen mucha fragilidad emocional, son muy sensibles. Entonces, tenemos que tener mucho tacto de cómo trabajamos con ellos y cómo en realidad transmitimos nuestros conocimientos hacia ellos. Ahora, por la cara opuesta, digamos, o desde el punto opuesto, un licenciado en danza, en docencia, también tiene que mantenerse actualizado, también tiene que mantenerse el físico. O sea, yo no puedo sentarme y decir, mueves la pierna, levantas el brazo. A lo mejor estoy a un nivel muy avanzado, ¿no? Pero trabajar con niños chiquitos es literal desgastante. O sea, la mente, la creatividad, el físico, muévete, agáchate, no te entendió. Y no te digo ahora en tiempos de COVID porque, bueno, ¿no? Entonces, incluso uno se termina una licenciatura, pero hay más. O sea, no es ya terminé y entonces, pues bueno, me entreno en 5 años, ya que la pierna pues me pesa como 4 kilos más. Y entonces, o sea, desde ambos ángulos, la danza es tan exigente, tú dime si no, que te implica. O sea, si quieres ser ético, tienes que estar ahí, tienes que estar presente con lo que realmente tienes que aportar.
Entonces, no sé cuál sea tu punto desde ese ángulo. Sí, definitivamente, como toda carrera, yo siento que ahorita ya no es suficiente en ningún ámbito el tener un título, una licenciatura, una ingeniería que nos avale con una determinada, digamos, habilidad, ¿no? Creo que el mundo y ahorita los jóvenes están en esa carrera de saber más, de terminar un proyecto y emprender otro, de terminar un proyecto y emprender otro, y eso es una divinura, o sea, qué maravilla. Porque sí, en efecto, sí llegamos a un proceso donde había generaciones que terminaban la carrera y como diría, se diría coloquialmente, colgaron las zapatillas, ¿no? Las colgaron en un perchero y dijeron, hasta aquí yo acabé y ya tengo la habilidad, ¿no? Definitivamente, hay que, el cuerpo lo tienes que mantener en la habilidad de demostrar lo que quieres enseñar. A veces el alumno, en la forma, todos los que nos dedicamos a la docencia en cualquier ámbito, sabemos que la forma mucho más fácil de que un alumno comprenda es la visual. Sí, hay alumnos visuales, hay alumnos musicales, hay diferentes formas de enseñar, pero la visual, ahí vamos a caer con la gran mayoría de nuestros alumnos, no todos, pero sí la gran mayoría. Entonces, qué mejor que tú, con tu propio cuerpo y a través de tu propia experiencia, tú puedas decirle al alumno, mira, yo quiero que el paso lo hagas de esta manera, o estás haciendo esto y yo quiero que hagas esto otro, o te conviene mejor, o te va a funcionar de una mejor manera hacerlo así, ¿sí? Que partir de la abstracción, o sea, partir del, a ver, gírate, muévete, eso es muy abstracto para el alumno y en estos tiempos de COVID más, porque entonces ni siquiera puedo yo llegar, tomarte de los hombros y dirigirte hacia un lado o decir, mira, esto está pasando, aunque a lo mejor cada vez podemos tocar menos a los alumnos, pero te puedes parar enfrente de él y guiarlo. A distancia no, a distancia no, porque es muy complicado y complejo decir, a ver, volteate para acá, volteate para allá. Entonces, si el alumno tú te paras y le dices, mira, estás haciendo esto y necesito que me hagas esto, siéntelo y haz que tu cuerpo lo procese y vemos cuál es la diferencia. Y ese factor es por el que siempre tenemos que estar en continua búsqueda. Ahora, la danza es cambiante. La danza evoluciona, la danza no está en un momento estático. Nosotros estamos aquí platicando y mientras nosotros estamos aquí platicando, la danza está evolucionando. Tú bien lo has dicho, ha evolucionado en una parte a lo mejor técnica acrobática, que no demerito, porque obviamente también hay que tener mucha habilidad corporal y dominio corporal para poder lograr todas esas grandes maravillas que se han logrado hacer. A lo mejor hace 10, 15 años no aspirábamos a más de un triple piruet y ahorita encontramos gente por todos lados que hace 6 y 8 piruetes y más bien dicho, pues está mal el que no lo logra, ¿no? O sea, tenemos que empujarlo a lograrlo. Y eso te tiene que llevar a ti como maestro a decir, a ver, yo ya había logrado que mi alumno hiciera 2 piruetes, pero ahora ¿cómo logro que haga 3? Y después del 3, ¿cómo logro que haga 4? Y después del 4, ¿cómo logro que haga 5? Y así en otro tipo de pasos, ¿no? Entonces, tú tienes que estar viendo cómo la danza evoluciona en un contexto global. No es México, no es Monterrey, no es Cuernavaca. La danza evoluciona técnicamente, evoluciona coreográficamente, evoluciona desde la perspectiva anatómica y evoluciona desde una perspectiva, digamos, técnica contextual dancística, ¿no? Entonces, creo que se ha abierto mucho. Antes era la danza solo para algunos, tú hace rato lo mencionabas, es muy complejo que encontrar que sea un buen tendón de Aquiles, una determinada flexibilidad, una elasticidad, una determinada figura. Sí, pero ahora la danza se ha abierto a mucho. Ahora la danza se ha abierto a mucho, ¿no? Entonces ya no necesariamente solo esas personas pueden bailar. Ahora lo hemos abierto. Claro, hay de compañía a compañía, ¿no? Claro, cada compañía tiene su propio perfil y su propia elección. Sí, ahora esto estás hablando todo el perfil, pero también yo me recuerdo que en algún momento a mí me hiciste quitarme unas cucarachas metálicas con las que llegué a clase en el cabello, pero me hiciste quitármelas, o sea, no fue pregunta, las quitas. Al estilo Cristina, pero... Y yo me acuerdo
que yo, en mi sensibilidad, haz de cuenta que me habías quitado el cabello completo. Se me salía la lágrima, sí. Obviamente en ese momento yo no lo entendía como hoy. Y dije, yo quiero entrar, y si me tengo que quitar las cucarachas, me las quito. Punto, ¿no? Entonces me quité así me las quité, me pegué el cabello con agua, porque obviamente me iba a entrar despeinada, y volví a entrar. En ese tiempo, yo recuerdo que, o sea, pasaba un maestro y pasaba por tu vida. Hoy, los jóvenes, los niños están en otro punto. Hoy los niños, los jóvenes ya te contestan. Hoy los niños ya es otro. Así como la danza evoluciona también, algunas cosas se van perdiendo. ¿Cómo maneja hoy en día una docente, en este caso, como tú, claro que trabajas a nivel licenciatura, pero también trabajas dando clases por fuera? ¿Cómo haces que ese punto que es necesario sostener no se pierda a pesar de lo que pueda venir en el entorno? Tienes que trabajar en la convicción. Yo siento que tienes que trabajar en la convicción de los jóvenes y de los niños. La manera de enseñar, yo he cambiado en mi manera de enseñar y tú has sido testigo claramente de cómo he tenido una transformación como docente, aparte que no han sido ni 2 ni 3 años, han sido un poquito más. Entonces, porque precisamente tú tienes como docente, tú no puedes quedarte estancado en decir, bueno, esta es mi forma y así soy y así seré, ¿sí? En algún momento, sí, ese era un protocolo muy claro, que había un cierto accesorio que no se podía utilizar y pues obviamente había que aplicar el correctivo y era así, punto y aparte. A nosotros no nos daban las explicaciones. No, y nunca más me las volví a poner. Exacto, pero porque al final de cuentas, ya a lo mejor cuando te las quitaste, te diste cuenta que en realidad no eran necesarias y que en realidad no cumplían una función fundamental dentro de tu porte y de tu seguridad y de tu proyección que tú tenías que dar como bailarina o como bailarina. Pero aquí a lo que yo voy es que en ese momento a mí tú me dices quítatelas y me las quito, me explico, claro. En esa edad, en ese momento, a lo mejor hoy por hoy una niña se voltea y me dice, ¿y por qué me las tengo que quitar? Yo no pregunté, yo salí y me las quité. Exacto, por eso te hablo de la convicción, porque ahorita la respuesta que yo le daría es que no son necesarias para tu apariencia, salen sobrando en tu apariencia. Lo que yo necesito con lo que tú cuentes es esto. ¿Sí me explico? O sea, creo que ahora la forma, hay muchas contrariedades y hay muchas cosas difíciles. Por ejemplo, ahorita no poderles decir un no a los alumnos. O el poderles decir está mal. Cuando la danza, históricamente lo que nos ha señalado es esto está mal, corrige esto no lo estás haciendo, esto no está bien. Y hemos tenido que cambiar también en eso, Mali. Hemos tenido que cambiar y dime tú si no lo hemos tenido que hacer. ¿Pero por qué? Porque a final de cuentas ahora se nos vienen las corrientes nuevas educativas diciendo que de una forma u otra eso le genera un bloqueo al alumno y que tú, usando otro tipo de lenguaje, en lugar de generar un bloqueo, tú puedes abrirle mucho más expectativas al alumno para que su crecimiento sea más eficiente. Ahora no necesitas esos accesorios en tu cuerpo, no los necesitas, porque no van de acuerdo a lo que estamos nosotros realizando el día de hoy, ¿no? Pero desgraciadamente en el caso de la danza, yo siento que del arte, y en realidad yo creo que de muchas cosas en la vida, la disciplina es pieza clave. Y la disciplina se forja. O sea, hay chicos que ya son como autodisciplinados. Ellos son muy autodisciplinados, pero hay disciplina que se forja en el hogar. Uh-huh. Ok. Y si tenemos el honor, el gusto de que participas en un proyecto, trabajas como asesora académica en SER Programa de Becas Procultura, donde trabajamos juntas. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Cristina, al estar, no es una escuela profesional de danza como la que tú estás acostumbrada,
a donde llevan 43 años de experiencia, pero sí es un espacio responsable, sí es un espacio que tiene la certificación o que sus estudios los avala el American Ballet Theatre, que es una institución reconocida por todos a nivel mundial. Son pequeñas que están sembrándose desde cero, desde poner la semilla. ¿Cómo es para Cristina Lozano desde el lugar que se encuentra, pues el hecho de voltear a ver, porque es una generosidad, podrías no hacerlo, y la verdad es que además lo haces en circunstancias donde nos favoreces mucho en el costo, en el apoyo, en varias cosas que no tendrías el porqué y que de alguna manera nos incluyes, nos invitas, tal. ¿Cómo es tu experiencia de un proyecto así? Surgió hace, ya tiene año y medio, ya vamos para 2 años en el día a día. ¿Cuál es tu experiencia? Mira, primero que nada, yo creo que es un proyecto en el que nadie puede decir que no. O sea, es un proyecto totalmente noble, es un proyecto por una causa donde definitivamente lo que estás generando es un futuro para esos elementos. En esta ocasión son puras niñas, hasta el momento. En algún día se nos va a incluir algún varón, estoy segura. Por eso llamo, se oye difícil ser humanos, pero llamarlos como elementos. Pero los llamo así porque forman parte de un todo, forman parte de un proyecto, como tú bien lo dices. Y lo que a mí más me mueve de este proyecto es precisamente generar o sembrar la semilla para que esos pequeños tengan un mejor futuro. Por el futuro de nuestros alumnos, yo siempre digo, por el futuro de nuestros alumnos nosotros no podemos meter las manos al fuego. Es algo muy complejo. A veces ahí tú ves al maestro dedicándole horas al alumno, lo prepara, lo lleva a un concurso, gana una medalla de oro, regresa, lo siguen preparando, lo lleva al extranjero y después esa personita a la que se le invirtió todo este tiempo llega y te dice, ay, mira, me voy a casar y se acabó. Por el futuro no podemos meter las manos al fuego, sin embargo, sí sé que serán mejores adultos en cualquiera de las circunstancias, sean bailarinas o bailarines o no lo lleguen a ser. Y yo creo que apostar por tener una juventud más sana, eso, Mali, no tiene precio. Entonces, el formar yo parte de ese proyecto y poder sembrar esa semilla en esos chicos y que tengan otra posibilidad de vida, es sumarte. Es sumarte. ¿Cómo no te vas a sumar a eso? O sea, definitivamente, el poder ver que va a haber jóvenes con una mejor oportunidad de desarrollo, el que va a haber jóvenes con otra visión de la vida, con otra ventana abierta para poder desarrollarse como seres humanos. Yo lo viví en mi caso muy diferente, o sea, yo no puedo decir que no tenía acceso a la educación, estaba en el momento justo, si hubiera nacido generaciones atrás no hubiera estado en el momento, pero nací en el momento justo en el que se forma esta Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. ¿Sí? Sí. Yo decido inclusive incursionar en otra licenciatura, en una institución particular. Sin embargo, mi modo de vida es la danza. Sí, la otra carrera me abrió otros horizontes y otras visiones que complementan mi formación, pero mi vida está regida por la danza. Entonces, yo siento que lo que estamos tratando de hacer con ellos es sembrar esa posibilidad, que tengan otra oportunidad. O sea, si deciden a final de cuentas ser ingenieros, ser médicos, ser psicólogos, qué padre, qué bueno. Pero ya la disciplina, la forma y la formación en sí ya se les está proporcionando a través de este programa. En realidad para mí es un orgullo pertenecer a este programa y definitivamente no es decir no, el no era opción. Para mí el no era opción, te lo digo de corazón y tú sabes que siempre fue de corazón, porque se está hablando de seres humanos. O sea, se está hablando de seres humanos que pretendemos que tengan un buen, no puedo decir un mejor, porque a lo mejor sus padres en sí se los pueden dar, pero que tengan otra alternativa de desarrollo en su vida, eso sí estoy segura que pueden tenerlo.
No, es un honor tenerte entre nosotros, Cristi. Por último, y como puntual situación, tú mencionabas hace un rato que tú no eres el ABC de la enseñanza en sí, tienes una enorme experiencia, pero sí tienes una enorme experiencia, no en cualquier lugar. Tienes una enorme experiencia en una institución que muchos en el sur quisieran estar ahí. Mucha gente quisiera tener esa oportunidad. Ustedes la tienen ahí, muchas veces te lo he dicho, tú lo tienes ahí, tú vas a la escuela todos los días, pero para los que vamos por un tiempo es ir a la escuela. Lo apreciamos desde un valor quizá muy diferente, porque no es una realidad diaria para gente que está afuera. En México, dentro de los procesos de formación docente, seguramente ha habido muchos aciertos, pero también ha habido cosas que podrían ser mejor o que debieron ser mejor. ¿En qué podríamos, si es que es correcto llamarle así, ver por la danza para mejorar? Es un punto muy importante el que estás tocando y me atrevo un poco a hablar aquí en esta sensibilidad de los maestros, de ubicar las cosas, de ubicar el material, de ubicarse ellos en el dominio de. ¿A qué me refiero con esto? Estoy siendo un poco vaga en la respuesta. De repente vemos en audiciones o en concursos o en videos simplemente que los mismos maestros suben de sus alumnos, donde los niños están en realidad ejecutando cosas o que están fuera del alcance de su momento como desarrollo, o que están fuera de su alcance en realidad técnico, artístico, ¿no? Y los maestros en realidad no siento que nos falta, esa es la parte que nos falta, esa sensatez de decir, a ver, tengo al alumno, tiene tal edad, esto es lo que el alumno por una iniciativa pedagógica, muscular, física, de desarrollo, eso es lo que debe de estar desarrollando en el momento, ¿sí? Entonces yo siento que a veces los maestros vemos el talento del alumno, del chico, de la chica, y queremos correr, y queremos entonces que en un momento se convierta de la noche a la mañana en el primer bailarín del estado, del lugar o del país, ¿no? Tiene que tener un proceso. Entonces, como maestros necesitamos tener esa sensatez, creo que esa parte a veces falta, esa sensatez de que el alumno tiene que tener un proceso de desarrollo natural, ¿sí? Dejarlo crecer junto con la carrera, dejarlo crecer junto con el arte. A veces los enfrentamos como niños con roles dancísticos que requieren interpretar un personaje que está muy lejos de un niño. Y los orillamos a crecer, cuando en realidad es más deseo del maestro que del niño, el que el alumno tenga que crecer y lo empujamos a crecer. Entonces, me recuerdo en un concurso, Cristi, que me tocó, estaba una maestra que conocemos en común. Y entonces el niño, estábamos categoría C, categoría D, de las más chiquitos, creo que es A, B. Y entonces el niño hizo como 4 piruetas o 5 y se cayó. Y entonces la maestra, que era jurado, dijo, es que si hubiera hecho 2 hubiera estado perfecto. Exacto. O sea, no es necesario 5. Con 2 hubiera estado perfecto. O sea, las 5 le tiraron el premio, por así decirlo. Así es. Es que ese es el punto. Y a veces no solo les tiras el premio, Mali, se lesionan. Y entonces se lesionan a los 8 o 9 años y ahí termina una carrera que pudo haber durado, no sé. No corramos, o sea, no tenemos que correr en ese proceso. Es que en el mundo, yo mucho escucho, es que en el mundo hay niños más chiquitos cada vez haciendo cosas más complejas y más fuertes.
Sí, habría que hacer como un seguimiento de ellos, ¿no? Para ver, porque bueno, tenemos grandes nombres de grandes bailarines. Me enfoco un poco al lado de Latinoamérica, empezando, por ejemplo, me queda claro por Alicia Alonso, pero de bailarines que realmente con una carrera cuidada, desarrollada, no necesariamente tienen que cortar a los 15 años o a los 17 años que se les acabe una carrera. Yo creo que a esa edad empieza una carrera de un bailarín o de una bailarina. No empieza a los 9, no empieza a los 10 años. O sea, entonces yo creo que la sensatez, el que no sea más un deseo de uno como maestro, sino en realidad espéralo a que crezca, espéralo a que se desarrolle. Eso que acabas de mencionar de las piruetas, para mí es fundamental. Eso por un lado. Y dos, en la infancia. Esta parte tan bonita que tienen los niños de esa emoción, de dejarte ver su corazón en el escenario de una manera tan natural, de una manera tan espontánea, que no se la forzarla. robas. Exactamente. Se la robas a Hay través de tener un el personaje que tiempo no está lo haga. cerca, pero, perdón que te interrumpa, el tiempo está cerca, pero no quiero dejar, hay una frase que dice, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Algo así. Eh, Somos mexicanos. Necesitamos salir al extranjero y tener toda esta experiencia que evidentemente hay calidad y hay gente con nivel, pero México también genera nivel. Eh, a veces caemos un poco en estas dualidades de inferioridad, superioridad o desde el ángulo que lo quieras ver. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que como mexicanos nos auto boicoteamos fuerte. Yo siento que definitivamente hay demasiado talento mexicano y nos lo está probando el mundo, no solo nosotros. O sea, el mundo nos está premiando esos grandes tesoros y joyas que tenemos, que como tú bien dices, se formaron por estos mexicanos y se formaron en México por maestros mexicanos y bailando en escenarios mexicanos, y sus primeros pasos los dieron en teatros nacionales, dirigidos por conacionales. Entonces, yo creo que sí, sí, definitivamente, sí es bueno voltear al extranjero, definitivamente, a cualquier lado, no solo a Estados Unidos. Creo que en Europa, obviamente como cuna de la danza, no digamos, China ha evolucionado impresionantemente, Japón no se diga, así como efímeramente, y obviamente tiene uno que voltear y tratar de rescatar lo bueno que está pasando, ¿sí? Pero yo creo que la confianza en todo este talento mexicano que hay no se puede perder. Por lo menos yo eso es lo que pienso. La carrera, por lo menos en la que yo me desarrollo, fue creada con ese objetivo, precisamente, que en cada rincón del país hubiera un maestro que en realidad supiera y conociera qué es lo que está haciendo con la danza en sus alumnos. Increíblemente agradecida en nombre de Ser Programa de Becas Procultura, porque hoy estoy con la coordinadora de la licenciatura en danza, en docencia con especialidad en danza clásica, pero estoy con alguien que normalmente la conocemos como la superior, ¿no? Y en muchas ocasiones me he preguntado, bueno, superior, ¿no? Podría caber también el inferior. Y quiero decir que a nivel de ser humano, hay gente que lo hace vibrar a uno de manera superior. Cristina Lozano Duarte ha tocado muchas generaciones, ha tocado muchos chicos con los que ha concursado. Estoy segura que más allá del hecho de superior, ha tocado al ser humano. Y eso le agradecemos porque nos han hecho, a través de la escuela, a través tuyo en su momento como estudiante, el hecho de poder palpar esa entrega, de poder palpar ese compromiso, de poder saber que hay gente que día a día aquí en México suma a la danza, a lo mejor atrás en una oficina, a lo mejor la oficina queda más al fondo, más adelante, pero la vibración
está. Y la vibración, como decía Elisa, cambia el mundo, cambia a las personas, y ha sido un honor hoy estar con alguien que ha sacado lo superior de mi persona y seguramente de muchos otros. Cristina, en nombre de la danza en México, muchas gracias por ser y por estar. Gracias a ustedes por este espacio, por este tiempo, por darme esta oportunidad, y para mí en realidad ha sido un verdadero placer el poder compartir este pequeño momento. Muchas gracias, de verdad. No nos despedimos, continuamos en La Danza de la Vida en una próxima emisión. Además, la danza de la vida continúa y hoy continuará evolucionando, como bien lo dijo la maestra, la danza se está moviendo. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.